Hola, bienvenidos a nuestro podcast del mes de febrero. Para mí, como siempre, es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes en estos escenarios que nos permiten reflexionar y que nos permiten recordar herramientas conceptuales que son muy importantes en nuestro día a día. Dando continuidad al episodio que tuvimos en el mes anterior, en el cual empezamos a hablar de la importancia de garantizar la confiabilidad de los resultados en el laboratorio clínico, me surgía la siguiente pregunta, es decir, si entendemos que la confiabilidad es una responsabilidad que tenemos que asegurar para la validez de estos resultados. Pero ¿cuáles son esas herramientas que aportan y que permiten garantizar la confiabilidad del resultado? Aquí es muy importante entender que nunca serán suficientes todas las herramientas que existan. Es decir, es responsabilidad nuestra que de manera permanente, que de manera dinámica, que de manera continua, estemos estudiando y estemos buscando en términos del desarrollo, de la innovación, todas las herramientas que estén disponibles para garantizar la validez de esos resultados, para detectar el error cuando se presente y para garantizar que cuando liberamos un resultado es el resultado correcto que permea la condición clínica de ese paciente. Y yo quisiera poderles decirles que las herramientas son 5, son 6, son 7. No, las herramientas son las que sean necesarias. Pero hoy, en este recorrido, nos vamos a centrar en 3 herramientas que sí se constituyen definitivamente en la columna vertebral para garantizar la seguridad, la confiabilidad y la validez de nuestros resultados. Esas herramientas son, primero, la selección de métodos trazables. Segundo, la rigurosa estructuración del sistema de control de calidad interno. Y tercero, la participación en esquemas de evaluación externo o en ensayos de aptitud o en proficient testing, como ustedes denominen esta herramienta. Entonces, vamos a concentrarnos en cada una de estas herramientas. La primera que vamos a abordar definitivamente es que la validez del resultado arranca con la selección del método. Y hoy, un atributo que deben cumplir los métodos de ensayo en el laboratorio clínico es la trazabilidad. ¿Y por qué es tan importante la trazabilidad? Porque la trazabilidad me garantiza la comparabilidad. Es lo que hace que sin importar mi paciente que se haga el laboratorio en este sistema analítico, en esta ciudad o en este país, su resultado sea comparable independiente de la metodología con la cual se haya realizado. Es por eso tan importante que hoy los laboratorios que le apuntan a la confiabilidad seleccionan métodos trazables, es decir, comparables, o a procedimientos de referencia de mayor jerarquía, o trazables a materiales de referencia certificados que han sido estandarizados y validados por los fabricantes con esas características para que me garanticen la calidad del método de ensayo que yo tengo en el laboratorio clínico. Un ejemplo para contextualizarnos, lo que pasa con la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada hay de todas las metodologías, estructurales, enzimáticas, inmunológicas, pero hay métodos más trazables al procedimiento de referencia. Y aquí tenemos la hemoglobina glicosilada por HPLC. Al ser un método trazable, es mucho más comparable y tiene unas especificaciones de desempeño que garantizan un mejor monitoreo de ese paciente. Bien, después de hablar de esa primera herramienta, que es la trazabilidad, vamos a hablar del control de calidad interno. Y cuando hablamos del control de calidad interno, acá tendremos que tener en cuenta 2 premisas muy importantes que hacen que esa estructura del control de calidad interno agregue valor. ¿Cuál es la primera? El material de control utilizado. Es decir, que ahí el profesional del laboratorio, para garantizar esa confiabilidad, tendrá que haber definido unas directrices claras asociadas ¿a qué? A qué tipo de material de control vamos a utilizar. Que sea conmutable, parecido a las muestras del paciente, que tenga unos niveles de concentración cercanos a los niveles de decisión clínica. Tendrá que definir cuántos niveles va a procesar, con qué frecuencia los va a procesar. Y en ese orden de ideas, esa estructura, esa herramienta le aportará
a la confiabilidad del resultado. Entonces, por este lado tenemos el material, en donde jugará también un papel muy importante como el laboratorio, en una acción socialmente responsable, se inclina por un material de control independiente de tercera parte para garantizar la objetividad y la independencia del laboratorio clínico en la calidad de sus resultados. Y el segundo componente que le aporta a la confiabilidad en esta herramienta, en el control de calidad interno, es el sistema informático, es decir, qué herramienta informática o qué herramienta tecnológica informática utiliza para registrar los datos del control, analizar el comportamiento y tomar decisiones. En la época mía del Paleozoico uno decía el software de control de calidad. Hoy, mis doctores mucho más modernos con la transformación digital ya hablan de las aplicaciones web, de los datos en la nube. Y es que efectivamente, en la estructura de control de calidad interno no es suficiente tener un excelente material de control si la herramienta tecnológica informática no me permite, uno, accesar los datos en tiempo real. Dos, no me genera estadísticas en donde yo pueda tomar decisiones en tiempo real. Y aquí este es un atributo fundamental para que la estructura del control de calidad interno funcione. Adicional a la objetividad, la independencia, es que la información que me genere el control de calidad se dé en tiempo real. Y es ahí donde esas aplicaciones web juegan un papel muy importante. Entonces, el control de calidad interno aporta a la confiabilidad soportando dos pilares fundamentales: el material de referencia y la herramienta informática que usted maneja, que le permite obtener el error total, la sigmametría y la capacidad de proceso, y que no le quite tiempo haciendo cálculos en matrices de Excel extensas, sino que usted de verdad el tiempo lo utilice en convertir en conocimiento la información que le arroja el desempeño del control. Y sobre la tercera y última herramienta que nos íbamos a referir, es la participación en las comparaciones interlaboratorios y en el esquema de evaluación externa. Aquí es fundamental que veamos que son dos herramientas complementarias, pero con dos búsquedas distintas. Participar en una comparación interna, en una comparación interlaboratorios, es garantizar que me evalúan mi control de calidad interno externamente. Pero que esos peer group o grupos pares y que esa herramienta como tal es una herramienta analítica. Es una herramienta para verificar que la estandarización del sistema de control de calidad está estable y es comparable con los que comparten mi mismo sistema analítico. Entonces, esas comparaciones interlaboratorios son muy importantes como herramienta analítica para mirar estandarización, reproducibilidad, comportamiento de lotes. Pero la participación en el ensayo de aptitud, la participación en la evaluación externa es fundamental como herramienta de seguridad de paciente. Es la única herramienta que evalúa la exactitud del resultado. Y miren un atributo importantísimo del esquema externo de la calidad. Garantiza, evalúa, le da validez, valida lo que usted está haciendo en el control de calidad interna. Entonces, siempre que ustedes tomen la decisión de participar en un ensayo de aptitud, en un esquema externo, como por ejemplo el RICAS, y ese resultado, el que le evalúa la exactitud, falla, automáticamente le está dando una primera voz de alarma. ¿Cuál? La estructura de control de calidad interno no le está permitiendo detectar el error. Tal no se lo detecta que usted participó en esta evaluación externa y le fue mal. Entonces, miren cómo cuando tenemos la claridad de cuál es esa frontera entre un peer group y una evaluación externa. El peer group, herramienta analítica de estandarización, de monitoreo de mi control de calidad interno. La evaluación externa, herramienta de seguridad de paciente, evalúa la exactitud de mis resultados, valida que todo lo que estoy haciendo dentro del laboratorio está siendo pertinente para detectar el error y no se lo estoy cargando a los resultados de mis pacientes.
Y no quiero cerrar este episodio sin nombrarles 3 herramientas que estas son de tipo técnico, pero 3 herramientas que son necesarias para que esto funcione, doctoras, que es el conocimiento, la experiencia y el sentido común. Si nosotros no nos capacitamos para conceptualizar mejor, argumentar mejor y tomar buenas decisiones, de nada nos sirve tener las herramientas anteriormente mencionadas. Se necesita experiencia, pero la experiencia es la aplicación del conocimiento. Y a veces se necesita tener mucho más activado el sentido común. El sentido común es el que me dice que en la medida en que yo incremento mi frecuencia evaluativa, en la medida en que yo selecciono mejor mis materiales de control, en la medida en que yo mantengo la continuidad con mis proveedores de ensayos de aptitud, estoy tomando decisiones centradas en el mejoramiento. Entonces, mis queridas colegas, este era el mensaje que íbamos a revisar en este podcast del mes de febrero. Los espero en el mes de marzo para que continuemos hablando de confiabilidad, para que continuemos hablando de tú a tú en nuestros laboratorios y que podamos seguir contribuyendo a la seguridad de esos pacientes. Hasta pronto.